OVNIs sobre aeropuertos, volcanes y capitales, avistamientos reales y capitales, pueden demostrar que no estamos solos y que nunca lo estuvimos. Era una tarde tranquila en el centro de Los Ángeles cuando una cámara de seguridad en la azotea captó algo que no debería haber estado allí. Flotando sobre el horizonte, sin apenas hacer ruido, se encontraba un objeto triangular oscuro, delineado por luces brillantes. La grabación se difundió rápidamente en internet, desatando una oleada de especulaciones. El triángulo no parpadeaba, se balanceaba ni se desplazaba como un dron. Mantenía su posición con una precisión inquietante. Luego, sin previo aviso, giró lentamente y se alejó con un movimiento suave y calculado, demasiado firme y silencioso para cualquier aeronave conocida. Lo que hace que este avistamiento sea especialmente extraño es que ocurrió justo encima de una de las ciudades más vistas y filmadas del mundo. Si hubiera sido un dron o una aeronave, alguien se habría atribuido la responsabilidad. Pero ningún gobierno, ninguna empresa, ningún individuo se ha pronunciado. Algunos creen que forma parte de una prueba militar secreta, quizás una réplica de algo que no es de este mundo. Otros piensan que está relacionado con las infames naves de Triángulo Negro reportadas durante décadas, objetos tan avanzados que dejan sin palabras incluso a los pilotos veteranos. Analizar el video fotograma a fotograma no muestra ningún sistema de propulsión visible, ni alas, ni rotores, nada que debería hacerlo volar. Aún así, se movía como si desafiara la gravedad. La forma coincide con otros avistamientos de triángulos en Bélgica en los años 90 e Illinois en el año 2000. ¿Son estas naves parte de un único misterio global? De ser así, ¿quién las pilota realmente? ¿Y por qué aparecen sobre nuestras ciudades? Fuera lo que fuese, no dejó ningún sonido, ni humo ni rastro, solo preguntas. Apenas semanas después del accidente de Roswell, apareció otro objeto extraño, esta vez sobre los cielos abrasadores de Phoenix, Arizona. William Rhodes, científico y fotógrafo local, vio una nave con forma de disco dando vueltas silenciosamente sobre su cabeza. Corrió a buscar su cámara y tomó 2 nítidas fotos en blanco y negro antes de que el objeto desapareciera rápidamente. Lo sorprendente es que estas fotos no fueron simplemente ignoradas, sino que fueron tomadas rápidamente por investigadores militares, y Rhodes fue interrogado detalladamente. Sus fotos mostraban un objeto curvo y sin aletas que no coincidía con ninguna aeronave conocida de esa época. Lo que refuerza este caso es el momento en que se tomó. El verano de 1947 estaba plagado de informes de ovnis por todo el país, pero pocos contaban con pruebas fotográficas reales como esta. Incluso ahora, décadas después, estas imágenes no han sido desacreditadas. Han aparecido en documentos militares, memorandos oficiales e incluso se han filtrado a archivos públicos. Algunos investigadores creen que lo que Rhodes capturó fue uno de los primeros vehículos de vigilancia, pero no uno de los nuestros. De ser cierto, lo que sobrevolaba Phoenix ese día ya estaba por delante de todo lo que habíamos construido en aquel momento. Justo sobre el sagrado horizonte del Vaticano, donde se entrecruzan la historia, la religión y el misterio, algo inusual apareció en 2021. Un extraño orbe brillante flotaba entre las nubes tras la cúpula de la Basílica de San Pedro. No era solo un destello o un reflejo, era una forma sólida y esférica que proyectaba su propio color y luz. Justo cuando el cielo parecía tranquilo, se desplazó lentamente por el horizonte, visible para cualquiera que mirara hacia arriba en el momento oportuno. Lo que asombró a los observadores no fue solo su forma o color, sino lo fuera de lugar que parecía en una ciudad donde cada centímetro del cielo está vigilado. Esto no era un pájaro, un dron ni un globo. El objeto no se balanceaba ni parpadeaba, y no se comportaba como nada común. Brillaba con un tono tenue. Algunos decían azulado, otros veían dorado, y se mantuvo firme en su lugar antes de desvanecerse sin dejar rastro. La ubicación añade otro nivel de misterio. El Vaticano ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación cuando se trata del espacio y lo desconocido. Su observatorio en Arizona estudia el espacio profundo, y los rumores sobre documentos secretos ocultos en los archivos vaticanos nunca parecen apagarse. ¿Podría ser que lo que apareció sobre el Vaticano ese día no fuera aleatorio? ¿Era una señal? ¿Un mensaje? ¿O algo mucho más avanzado observando silenciosamente el asiento de poder espiritual más resguardado en la Tierra? Fuera lo que fuese ese orbe, no pertenecía allí, y nadie, ni los funcionarios, ni la iglesia, dio una respuesta. Así, sin más, el cielo se cerró de nuevo, y las preguntas permanecieron. Se suponía que sería una mañana cualquiera para un equipo de televisión peruano que grababa un segmento de estilo de vida en Lima, pero detrás del presentador algo empezó a cambiar en el cielo. Puntos extraños, brillantes y suspendidos en perfecta formación. Al principio nadie se dio cuenta. Luego el equipo se giró para mirar. Sobre ellos había una pequeña flota de objetos voladores no identificados, agrupados en un grupo compacto, flotando lentamente sobre el horizonte de la ciudad. No eran aviones ni pájaros y definitivamente no eran escombros flotantes. Lo que hizo de este avistamiento algo tan único fue la cantidad de testigos.
Decenas de transeúntes se detuvieron a observar. Periodistas locales e investigadores de ovnis aparecieron en cuestión de horas. Los objetos mantuvieron su forma, se movieron con una sincronización antinatural y permanecieron visibles durante un largo rato a plena luz del día. Algunos dijeron que se sentían casi como si los estuvieran observando desde arriba. Lima no es nueva en esto. La región está impregnada de antiguas leyendas sobre seres celestiales. Perú tiene una de las cifras más altas de avistamientos reportados en Sudamérica. Ya sean las líneas de Nazca o los enormes geoglifos que solo se ven desde el aire, muchos creen que esta tierra ha tenido desde hace mucho tiempo una conexión con algo que no es de aquí. ¿Fue esta flota sobre Lima solo un capítulo más en esa conexión o una demostración directa para que todos la vieran? Ningún avión militar respondió. Ninguna agencia intervino. El cielo se llenó de observadores y luego se desvanecieron tan tranquilamente como llegaron. Miles de personas pasan por el aeropuerto O'Hare de Chicago a diario. Pero el 7 de noviembre de 2006, algo ocurrió sobre la puerta C-17 que conmocionó incluso a los trabajadores aeroportuarios más experimentados. Varios empleados informaron haber visto un disco metálico flotando silenciosamente sobre la terminal, justo debajo del techo de nubes. Pilotos, manipuladores de equipaje y supervisores de aerolíneas describieron lo mismo. Un objeto con un cuerpo liso y oscuro, sin alas, sin sonido y sin explicación. Lo más escalofriante es lo que hizo a continuación. Tras flotar durante varios minutos, la nave se elevó con tal fuerza que abrió un agujero limpio en las nubes. Los testigos afirmaron que el hueco en el cielo permaneció visible durante varios minutos. Sin embargo, ningún radar lo detectó. Nunca se dio una explicación oficial y las autoridades aeronáuticas rápidamente restaron importancia al suceso. Lo que hace que el incidente de O'Hare destaque es que ocurrió en un importante aeropuerto con espacio aéreo restringido, vigilancia constante y regulaciones estrictas. ¿Cómo pudo algo tan claramente visible evadir la detección? ¿Por qué se disuadió a quienes alzaron la voz de hablar del asunto? Muchos creen ahora que fue más que un simple sobrevuelo. Fue una observación controlada, una discreta demostración de presencia justo sobre uno de los lugares más concurridos del país. Y como tantos otros encuentros, no dejó rastro, solo incredulidad, silencio y cielo. El antiguo horizonte de Jerusalén, donde la espiritualidad y la historia se fusionan, se convirtió en el centro de algo inexplicable una tranquila noche del año 2011. Sobre la dorada cúpula de la roca, un orbe brillante apareció en el cielo. No era tenue, flotaba con determinación, blanco brillante latiendo suavemente. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, descendió directamente hacia la cúpula, se detuvo justo encima de ella y en un destello que iluminó todo el cielo, se elevó de nuevo a una velocidad inimaginable. Lo que hace que este avistamiento sea tan difícil de ignorar es su ubicación. La cúpula de la roca no solo es sagrada, sino que está vigilada, custodiada y bajo constante vigilancia. El movimiento del objeto no fue aleatorio, fue deliberado. Algunos dicen que fue una especie de escaneo o recopilación de datos. Otros piensan que fue una exhibición, un mensaje silencioso y poderoso. Y este no fue un evento de un solo testigo. Fue visto por personas en diferentes partes de la ciudad, desde varios ángulos, todos describiendo lo mismo. Los escépticos intentaron descartarlo como trucos de cámara, pero la gran cantidad de informes coincidentes lo hace difícil de aceptar. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué uno de los lugares más sagrados del mundo? ¿Fue una advertencia, una visita o solo un vistazo a la frecuencia con la que nos observan sin saberlo? Sea como sea, ese destello sobre la cúpula se grabó a fuego en la mente de todos los que lo vieron y hasta el día de hoy nadie ha dado una respuesta que se sostenga. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y, curiosamente, uno de los focos de ovnis más activos. En el 2020 se avistó un enorme objeto cilíndrico entrando en el cráter a toda velocidad. Capturado por una cámara permanente de monitoreo de volcanes, el objeto brilló con intensidad y se movió demasiado rápido para ser un pájaro, un dron o un avión. No se estrelló. Simplemente desapareció dentro del volcán como si perteneciera allí. No fue un evento aislado. A lo largo de los años, se han visto docenas de objetos inexplicables entrando y saliendo de este volcán. Se ha vuelto tan común que los medios locales ya no lo consideran impactante. Pero este avistamiento 2020 destacó. Fue claro, grande y directo. Algunos creen que hay algo debajo de la montaña. ¿Una base? ¿Una instalación oculta? Incluso antiguas leyendas de comunidades cercanas hablan de seres celestiales conectados con el Popocatépetl. ¿Por qué algo que avanzó se dirigiría directamente a un volcán en erupción? Esa es la parte que nadie puede responder. A menos, claro, que no intentara evitar la erupción, sino que regresara a casa. En 1996, durante la misión STS-75 del transbordador espacial Columbia, los astronautas de la NASA desplegaron una larga cuerda experimental en el espacio de más de 20 kilómetros de longitud. Pero algo inesperado ocurrió. La cuerda se rompió y se alejó. Mientras las cámaras la enfocaban, algo apareció al fondo. Luego docenas. Luego cientos. Objetos brillantes y circulares flotando detrás de la cuerda, pulsando, cambiando, moviéndose con inteligencia. La NASA los llamó escombros o partículas de hielo.
Pero para muchos observadores no eran fragmentos aleatorios de nada. Los objetos parecían pulsar, crecer y encogerse y mantener una forma consistente y redondeada. Algunos incluso cambiaron de dirección. Las imágenes se convirtieron rápidamente en uno de los materiales espaciales más debatidos en la historia de los ovnis. ¿Acaso estos objetos ya rodeaban la Tierra? ¿Estaban monitoreando la misión? ¿O era la atadura simplemente un señuelo que exponía lo que realmente se mueve silenciosamente por nuestra órbita? Hasta el día de hoy no se ha ofrecido una explicación clara. Lo cierto es que durante unos minutos las cámaras captaron algo que la NASA no esperaba y tal vez no quería que viéramos. En diciembre de 2099, el cielo de Moscú se convirtió en escenario de uno de los avistamientos de ovnis urbanos más extraños jamás registrados. Un enorme objeto piramidal fue avistado flotando justo encima del Kremlin, el corazón del poder político ruso. No se desplazaba a toda velocidad, ni parpadeaba, ni dejaba una estela de humo. Flotaba, silencioso, inmóvil, girando lentamente casi deliberadamente. Testigos presenciales de diversas partes de la ciudad describieron lo mismo. Una estructura oscura y geométrica que se cernía sobre la Plaza Roja como algo salido de una película de ciencia ficción. Lo que resulta aún más desconcertante es su tamaño. Se estima que el objeto medía casi 1,5 kilómetros de ancho, demasiado grande para ser un dron o una aeronave conocidos. Algunos videos lo muestran girando lentamente en su lugar, suspendido como si no le afectara la gravedad. Otros lo capturaron desde un ángulo diferente, todavía inmóvil, todavía silencioso. No parpadeaba ni latía como un globo al viento. Mantenía su forma con una quietud inquietante. El gobierno ruso no emitió ningún comunicado oficial y los medios estatales rápidamente lo ignoraron. Pero quienes lo vieron no lo olvidaron. Muchos creen que fue una demostración de fuerza o un recordatorio. La elección del lugar no podría haber sido más simbólica. El Kremlin, el mismísimo centro del poder geopolítico. Lo que sea que flotara allí esa noche no era común. Y no dejó tras de sí respuestas, solo silencio y cielo. Entre los avistamientos militares de ovnis más desconcertantes jamás desclasificados se encuentra el llamado objeto Teardrop, capturado en una imagen infrarroja en blanco y negro por un avión de reconocimiento estadounidense. La foto, mantenida clasificada durante años, muestra un objeto brillante con forma de media luna, suspendido a gran altura sobre el océano Atlántico. No flotaba, no se fragmentaba, tenía una forma nítida y definida y parecía emitir su propia señal de calor, algo completamente distinto a lo natural o conocido en la aviación. Lo que hace este caso aún más convincente es el contexto militar. La foto se incluyó en un conjunto de informes de inteligencia no clasificados publicados en 2023, relacionados con las investigaciones en curso del Grupo de Trabajo UAP del Pentágono. No había rastro de radar, ninguna identificación, solo un objeto que se comportaba de una manera que ninguna nave conocida debería. Estacionario a una altitud extrema y completamente inmune a la estela de los aviones o a los efectos del clima. Algunos teóricos creen que esta lágrima no estaba volando en absoluto. Estaba estacionada como un centinela o una sonda. Otros sugieren que forma parte de una red más amplia de dispositivos de monitoreo que observan constantemente desde justo por encima de donde nuestros aviones pueden volar. El inquietante brillo en la imagen infrarroja aumenta su misterio. Algunos afirman que es la señal térmica de un motor en marcha, pero sin rastro, sonido ni movimiento, es imposible determinarlo. No se trata de una luz granulada en la distancia. Es una forma nítida, un objeto real, fotografiado por personal capacitado y archivado discretamente hasta ahora. Y si esta es solo una de las imágenes que están dejando ver al público, ¿qué más sigue oculto tras sellos clasificados? Era una mañana tranquila en Great Falls, Montana, cuando Nicholas Mariana, el director general del equipo de béisbol local, alzó la vista y vio dos objetos brillantes y plateados que se movían velozmente por el cielo. Con una cámara a color de 16 milímetros en la mano, capturó lo que se convertiría en una de las películas de ovnis más estudiadas de la historia de Estados Unidos. La grabación muestra dos figuras giratorias con forma de disco surcando el cielo a plena luz del día, nítidas, rápidas y constantes. Esta no fue una historia transmitida de boca en boca ni oculta por rumores. La película existe. Y fue enviado directamente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para su análisis. Los investigadores de la época admitieron que los objetos eran desconocidos. A diferencia de intentos posteriores de desestimar avistamientos similares, este recibió mucha atención. El Proyecto Libro Azul, el programa oficial de ovnis de la Fuerza Aérea, lo mantuvo en sus archivos durante años. Incluso se mostró en el documental OVNI de 1956, una de las primeras veces que el público pudo observar realmente algo no identificado y reconocido oficialmente. Los escépticos intentaron explicar los objetos como reflejos
reflejos de aviones a reacción, pero Mariana había filmado esos mismos cielos antes, y nada de lo que había visto se comparaba con lo que mostraba ese carrete. La velocidad, el brillo y el movimiento sincronizado de ambos objetos no se correspondían con nada que volara en aquel entonces. Y esto era 1950, mucho antes de los drones modernos o los efectos digitales. Lo que hace a este caso tan impactante es su simplicidad. Imágenes nítidas, un testigo creíble, interés militar inmediato y ninguna respuesta real. 70 años después, la película sigue vigente, sigue causando sorpresa y sigue haciendo que la gente se pregunte, ¿qué captó exactamente sobre las llanuras de Montana ese día? París, una de las ciudades más fotografiadas del mundo, se convirtió en el escenario inesperado de un misterio moderno en el año 2010. En una tarde despejada, turistas que fotografiaban la Torre Eiffel notaron algo extraño flotando cerca. Un objeto oscuro con forma de disco, suspendido en el cielo, inmóvil y silencioso. La forma era demasiado definida para ser una nube, demasiado estable para ser un pájaro y demasiado distante para ser ignorada. Varias personas la capturaron desde diferentes ángulos y el objeto era visible en más de una imagen, siempre en la misma posición, siempre manteniendo la distancia. Lo que hizo este evento especialmente inquietante fue lo desapercibido que pareció en ese momento. Ningún sonido, ningún rastro, ninguna interrupción. Solo más tarde, al revisar las fotos, la gente empezó a darse cuenta de que algo inexplicable había entrado en el encuadre. Los expertos examinaron las imágenes y descartaron los destellos y los reflejos. El objeto tenía un borde sólido, una sombra real, una presencia física. ¿Por qué la Torre Eiffel? Algunos piensan que es el simbolismo. Los lugares icónicos parecen atraer la atención, especialmente desde arriba. Otros especulan que el objeto estaba observando, quizás escaneando, mimetizándose con un lugar donde el cielo está constantemente lleno de globos, helicópteros y aviones. Pero este no era ninguno de esos. Llegó, flotó y desapareció. Sin explicaciones, sin reclamos de responsabilidad. Solo un objeto no identificado flotando sobre el monumento más reconocido de Europa, capturado para siempre por turistas desprevenidos que no tenían idea de que la foto de sus vacaciones podría contener algo realmente de otro mundo. En el corazón de una zona de guerra, donde cada centímetro del espacio aéreo es rastreado, vigilado y controlado, algo se coló silenciosamente. En 2016, sobre Mosul, Irak, un dron militar estadounidense capturó imágenes de una extraña esfera metálica que se movía tranquilamente por el cielo, sin alas visibles, sin rastro de calor, sin escape. Simplemente flotaba, estable, controlada, deliberada. En 2023, la División Aro del Pentágono publicó oficialmente estas imágenes confirmando su autenticidad. Lo que hace al orbe de Mosul tan único es el contexto. No se trataba de una zona rural de cultivo ni de un desierto tranquilo. Era una zona de combate activa, monitoreada por la tecnología de vigilancia más avanzada de la Tierra. Y aún así, nadie podía explicarlo. No activaba alertas, no respondía a los sistemas de rastreo y no se comportaba como ninguna aeronave, ni militar ni civil. Los analistas militares no tenían respuestas. El objeto no coincidía con ningún perfil de dron conocido y parecía moverse con inteligencia, no al azar. Algunas teorías afirman que se trata de una herramienta de vigilancia extranjera, mientras que otras señalan su comportamiento inquietantemente similar al de avistamientos anteriores de orbes alrededor de instalaciones nucleares y zonas sensibles. ¿Por qué algo así navegaría tranquilamente por una zona de conflicto? ¿Observando? ¿Haciendo pruebas? ¿O simplemente dándose a conocer a plena vista durante una de las guerras más documentadas de la era moderna? El Pentágono lo calificó de no resuelto. Para el resto de nosotros, plantea una pregunta más profunda. Si estas esferas observan nuestras guerras, ¿qué más observan? En el año 2014, frente a la costa de Santiago, la Armada de Chile se topó con algo inexplicable. Un helicóptero militar, en una misión de patrullaje diurno estándar, avistó un objeto largo y oscuro que se movía velozmente por el cielo. Al observarlo con la cámara infrarroja de a bordo, la forma era nítida. Una aeronave estilizada, similar a un cigarro que planeaba sin alas, sonido ni propulsión visible. Pero lo que realmente impactó a la tripulación fue la estela que pareció dejar. Una descarga visible solo en imágenes térmicas. No era humo, no era vapor, era algo más. El objeto no fue detectado por radar, no hubo transpondedor, no hubo respuesta a las llamadas de radio. Los pilotos lo rastrearon durante casi 10 minutos, observando cómo cambiaba de velocidad y ángulo sin esfuerzo. En 2 ocasiones emitió una extraña ráfaga, algo lo suficientemente caliente como para aparecer en el infrarrojo, pero completamente invisible a simple vista. Hasta el día de hoy, nadie sabe de qué estaba hecho ni cómo se movía de esa manera. El gobierno de Chile no lo ocultó. Las imágenes se entregaron al CEFA, su comité oficial de anomalías aéreas, y en 2017 se hicieron públicas
con total transparencia. Expertos de diversas disciplinas, aviación física y militares, revisaron los datos. Nadie pudo identificarlo. Descartaron globos meteorológicos, aeronaves, drones o escombros. Desde entonces, esa forma alargada ha aparecido en avistamientos en todo el mundo, siempre en zonas restringidas, actuando siempre un poco más allá de lo que consideramos posible. El encuentro de la Armada de Chile se erige como uno de los casos oficiales de ovnis más claros y detallados publicados por cualquier país. Fuera lo que fuese el objeto, no vino a jugar, vino para ser visto. Y entonces, sin más, desapareció. En la noche del 13 de marzo de 1997, algo enorme pasó silenciosamente sobre Arizona. Miles de personas, desde Phoenix hasta Tucson, alzaron la vista y vieron una gigantesca formación de luces en forma de V que se movía por el cielo. No era rápida, no era ruidosa, simplemente planeaba, lenta, constante y tan enorme que, según se dice, ocultó las estrellas a su paso. Algunos vieron 5 luces, otros contaron 7, pero casi todos coincidieron en una cosa. No se trataba de un avión, un helicóptero ni nada conocido. La primera oleada de avistamientos comenzó alrededor de las 7:55 p.m. cerca de Henderson, Nevada, y continuó durante horas mientras el objeto viajaba hacia el sureste a través de Arizona. Testigos presenciales lo describieron como del tamaño de varios campos de fútbol, completamente silencioso y volando inusualmente bajo. Un testigo dijo que se sentía como un ser vivo. Otro dijo que estaba tan cerca que se podía tocar. Ninguna de las principales bases militares de la zona se atribuyó la responsabilidad. No hubo advertencias, ni alertas, solo silencio. Más tarde esa noche, la explicación oficial fue que las luces eran bengalas lanzadas por la Guardia Nacional Aérea durante ejercicios de entrenamiento. Pero esa explicación llegó semanas después del incidente y no coincidía con lo que la mayoría de la gente vio. Las bengalas no mantienen una formación perfecta, no se ciernen silenciosamente a cientos de kilómetros, no bloquean las estrellas en un patrón triangular limpio. Hasta el día de hoy, las luces de Phoenix siguen siendo uno de los eventos ovni más vistos y reportados en la historia de Estados Unidos. 11 de julio de 1991. Un eclipse solar total oscurece el cielo de la Ciudad de México y miles de personas se reúnen para presenciar el inusual evento celestial. Pero al levantar la vista, aparece algo inesperado. Luces suspendidas, brillantes, redondas y con un patrón deliberado. Vistos por primera vez cerca del horizonte de la ciudad, los orbes no parpadean como estrellas ni se mueven como globos. Permanecen fijos en una formación geométrica, observando en silencio. Los objetos no fueron notados solo por unos pocos, sino por multitudes, familias e incluso cámaras de televisión que capturaron el eclipse. Durante años, el incidente se ha relacionado con antiguas predicciones y teorías sobre alineaciones celestiales que desencadenan actividad extraterrestre. Pero para la mayoría de quienes lo vieron, no se trataba de mitología, sino de la realidad. Miles de personas, mirando hacia arriba al mismo tiempo, vieron algo que el gobierno aún no puede explicar. El eclipse era esperado. Los ovnis, no. Un avión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, realizaba una patrulla de rutina cerca del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico. Mediante rastreo infrarrojo, la tripulación detectó un objeto que se movía rápidamente aproximándose a la pista. Al principio parecía un dron, pero los movimientos del objeto eran inusuales. Volaba a gran velocidad, realizaba giros bruscos y en un momento dado se dividió en 2 cuerpos separados antes de precipitarse al océano sin disminuir la velocidad. El evento no fue filtrado por teóricos de la conspiración. Fue analizado y compartido por la Coalición Científica para el Estudio de UAP, un equipo de expertos militares de aviación y físicos. Tras meses de análisis, concluyeron que el objeto era un auténtico fenómeno aéreo no identificado con capacidades de vuelo superiores a las de la tecnología moderna. Fuera lo que fuese, se movía por el aire y se adentraba en el mar con total seguridad, como lo había hecho 1000 veces antes. Eso es todo. ¿Has visto alguna vez un ovni en persona? Cuéntamelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.